¿Estamos presentes? Sí, profe. Sí, profe. Estamos. Estamos, pero no estamos. Bueno, vamos a... Estamos. Ay, esa vocecita. Tengo compañía. Una alumna muy joven. Sí, una alumna jovencita está escuchando la clase. Bueno, ahora vamos a comentar algunos aspectos referidos con el impacto ambiental del sistema de generación solar fotovoltaica. Sabemos que vamos a necesitar para este sistema grandes superficies colectoras, cantidad considerable de materiales, y también hay que considerar la extracción, la producción y el transporte de estos materiales, que son los procesos que suponen mayor impacto ambiental de todo este tema de la generación fotovoltaica. Para fabricar un panel solar vamos a tener que utilizar materiales como el aluminio, el vidrio, el acero, además del silicio, obviamente, que son componentes que se utilizan habitualmente en la industria. Para producir los paneles solares se requiere utilizar energía eléctrica. Esa energía eléctrica fue generada mediante procesos que produjeron residuos como partículas en suspensión y gases como dióxido de carbono, dióxido de azufre, distintos óxidos de nitrógeno. Como esta energía que utilizamos en las fábricas tienen su origen en las fuentes energéticas convencionales de cada país donde se fabricó, van a estar presentes estos elementos, aunque el generador fotovoltaico en sí mismo no los esté produciendo, sino que indirectamente están asociados al mismo en su etapa de fabricación. Hablábamos del silicio. La emisión del polvo de sílice es un gran inconveniente que tiene esta industria. Mencionábamos en la presentación anterior que para la fabricación de las células solares, se utilizaban materiales, en este caso lo estamos nombrando directamente, se llama silano. Es un material que es tóxico. En el dopado también se utilizan otros compuestos tóxicos y agentes agresivos como el ácido sulfúrico, dependiendo del método de fabricación de la celda fotovoltaica, ya que hay distintos métodos. Entonces, para atenuar el impacto que se produce en la etapa de fabricación de estas paneles solares, hay que contemplar lo que ocurre con los residuos de estos elementos que mencioné, el silicio, el vidrio, el acero, aluminio. Pero esto ya está mayormente conocido porque son métodos que utilizan las industrias en general, no solo en la fabricación de los paneles, sino la industria electrónica particularmente. Una desventaja que tiene este método de generación de energía eléctrica, un impacto, es la utilización del suelo. Se requieren para la generación de grandes paquetes de energía, se requiere utilizar grandes superficies. Y acá tenemos una tablita donde se ven los metros cuadrados utilizados para generar
1 gigavatio hora en un lapso de tiempo de 30 años. Vemos que la fotovoltaica está a la par de lo que se necesita para una térmica solar y para una termoconvencional. También hay que analizar qué pasa con el consumo de agua. En este caso, en la etapa de operación de una instalación fotovoltaica, la utilización de este recurso es mínima, pero sí se requiere en los procesos de producción. Entonces, hay que ver qué pasa con las aguas residuales que se contaminan después de los procesos y prever su tratamiento, planificar la disminución del impacto. Acá hay unas tablas donde estamos mostrando cómo se pueden valorar las alteraciones o impactos que se producen ya hablando de una central fotovoltaica, un parque fotovoltaico. En la parte superior están analizados los sistemas físicos, bióticos, socioeconómicos y paisajísticos en la etapa de construcción del parque fotovoltaico. Y vemos que se les asigna una ponderación a cada uno de estos sistemas. Y en la parte inferior están los mismos sistemas, pero analizados en la etapa de explotación de la planta. Vemos que en el medio físico, en la etapa de construcción, vamos a tener, obviamente, compactación y degradación del suelo, puede haber alteración de cursos de aguas, tanto superficiales como subterráneos, va a haber ruido en la época de construcción, va a haber cambios en el relieve, puede haber contaminación, por ejemplo, por el derrame de algún combustible, algún aceite. En lo que se refiere al medio biótico, siempre va a haber una pérdida de la calidad del hábitat si se lo compara con lo que era en su estado natural. Va a haber pérdida de vegetación, aunque en las zonas desérticas esto puede ser mínimo. En cuanto al aspecto o al sistema socioeconómico, si hubiera poblaciones cercanas va a haber ruidos, va a haber vibraciones, puede interferir con el uso habitual que hacían del suelo. Y como positivo va a haber generación de empleo. En cuanto al paisaje, dada la gran ocupación de superficie que tiene una central de estas características, no van a pasar desapercibidas y va a haber una disminución de la calidad paisajística, tanto en la construcción como en la explotación. ¿Alguien que quiera entrar? Bueno, estábamos en la etapa de explotación. Ya dijimos, alteración de cursos de agua, posibilidad de contaminación, cambios en el relieve. En el medio biótico se van a producir, igual que en la etapa de construcción, alteraciones del hábitat y aparece lo que se conoce como un efecto barrera. A nivel socioeconómico, va a causar interferencia con los usos del suelo que probablemente poblaciones pudieran haber hecho de esas grandes superficies. Como positivo va a haber una mejora de la situación energética. Y es importante conseguir una aceptación social del proyecto para que se integre a la sociedad.
Y en el paisaje, otra vez, la presencia física de la central es algo muy notorio y que afecta y disminuye la calidad paisajística. Estos son factores de la ponderación que se le da a estos distintos factores como ejemplo, como guía en el caso de que uno tuviera que hacer una evaluación ambiental. Para proteger la calidad del aire, se recomienda reducir la emisión de ruido utilizando maquinaria de construcción que estén respetando los límites de emisiones de ruido que están establecidos por normativa. Organizando las tareas de manera que en lo posible el funcionamiento no sea simultáneo de maquinaria pesada, ¿no? Cuando hay movimiento de tierra que necesariamente se debe realizar, se tratará de evitar la contaminación de la atmósfera con partículas de polvo, simplemente efectuando periódicamente un riego de tanto de los caminos como de los terrenos de la obra. Como protección de la calidad del agua en la etapa de construcción, hay que tratar de evitar los vertidos accidentales. Cuando se está ejecutando la obra, si fuera necesario realizar cambios de aceites, de reparaciones, lavado de maquinaria, tiene que efectuarse en zonas específicas donde no exista un peligro de contaminación de aguas, protegiendo así la red de drenaje natural que tenga la zona. Para proteger el suelo, se tratará de minimizar la zona de acopio de materiales para la obra, se reducirán al mínimo la afectación de las zonas que tenían vegetación, procurando evitar de esta manera que se desencadene un efecto de erosión. Y también se propone iniciar acciones de recuperación de la vegetación autóctona, haciendo planes de recuperación y fomentando cultivos protectores en suelos que tengan alto grado de erosión. Hablamos también de la vegetación, tratar de repoblar con las especies autóctonas que están adaptadas a la zona y efectuar plantaciones o siembras en aquellas zonas que fueron afectadas en la etapa de construcción. Y esto es para que tengan a título informativo nada más en relación a los costos de generación de energía renovable. Y básicamente tomado de una publicación que se llama IRENA, que hace estudios sobre energía renovable, es una agencia que hace internacional que hace estudios sobre energía renovable, donde remarca que la generación de potencia de energía renovable, los costos de generación están bajando y que son competitivos actualmente en los países desarrollados. La energía solar es más económica que la nuclear y que los costos de la electricidad de generación solar fotovoltaica disminuyeron el 69% entre el año 2010 y el 2016, lo que lo pone en un nivel competitivo en el mismo rango de costos de los combustibles fósiles. Por esto, porque en un principio era muy caro la instalación de tecnología fotovoltaica.
Y esto es como para dar una idea de la manera en la que fue, con la evolución de la tecnología, se fueron mejorando estos aspectos y el costo es actualmente competitivo y al nivel de los combustibles fósiles. Bueno, esto es todo lo que se refiere a impacto ambiental. Nos quedaría pendiente la parte de parques eólicos propiamente dicho. Hoy estuvimos viendo los principios de la radiación solar, las definiciones de los términos que más se utilizan, la estandarización de algunas unidades, a fin de poder interpretar los términos que se emplean en los catálogos de los fabricantes. Se definieron los parámetros con los que se trabajan estos catálogos. Y bueno, se comentaron formas de conectar los paneles y de los elementos que se incluyen en un sistema fotovoltaico conectado a una red. Se profundizó un poco en lo que es el conversor. Y hasta ahí llegamos por hoy. En la clase que viene vamos a avanzar entonces sobre los parques solares. Así que por hoy quedamos liberados. ¿Hay alguna pregunta? Se entendió muy bien todo. Bueno, entonces nos estaremos encontrando la semana que viene. Que tengan buen fin de semana. Buen Fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.